Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. En el CAT estamos en este momento iniciando la última actividad de este segundo semestre del año 2022. Esta actividad es un conversatorio con directores y directoras de escuela de la facultad. Eh, Como ustedes saben, el CAT tiene como objetivo principal eh, estimular la reflexión de los académicos de la facultad en torno a la docencia y a las actividades académicas que realizamos. Y esto se hizo bastante necesario justamente a partir de los cambios que tuvimos que, de alguna manera, rápidamente ir implementando producto de la pandemia y de la docencia remota. Y se tuvieron que hacer muchas modificaciones, desde la teledocencia, la adecuación de los currículum, adecuarnos a una manera muy diferente de enseñar, y además la reducción muchas veces de los contenidos, de las asignaturas, ¿no? Después volvimos a clases con horarios reducidos a los horarios que estábamos acostumbrados, eh, y también con algunos otros aspectos de contexto, como estudiantes y profesores estresados, estudiantes con bastantes problemas de salud mental y con habilidades sociales y con una forma también de enfrentar los desafíos y los problemas diferentes a lo que estábamos acostumbrados, lo que también ha significado un esfuerzo, digamos. Hay carreras como el caso de música, por ejemplo, que por lo que hemos conversado antes, el hecho de enseñar un instrumento de manera online ya era un tremendo desafío, digamos, ¿no? Y algunas actividades me imagino que no se pudieron hacer. Entonces, todo eso en un muy poco tiempo nos forzó a buscar soluciones bastante creativas a un montón de problemas. Yo creo que algunas se pudieron resolver, otras no tanto. Y ahora, después de haber hecho todo ese esfuerzo, volvemos nuevamente a la presencialidad, pero una presencialidad que no fue exactamente, a mi juicio, exactamente la misma que dejamos antes, digamos, volvimos a una normalidad diferente, ¿ah? A la cual todavía no estamos habituando, eh, y que es como también extraño porque obviamente como que todavía no nos reinstalamos de nuevo y está decantando un poco aquellas cosas que, por ejemplo, esta misma actividad que ahora estamos realizando de manera no presencial, ¿cierto? Que yo creo que se justifica y aunque pudiéramos hacerla presencial, eh, ha funcionado y funciona bien así. Entonces hay cosas que como que llegaron para quedarse y otras cosas que a lo mejor no van a quedar, digamos, y tendremos que volver a reinventarlas. ¿M? Entonces, un poco la idea, pero no era tan original, pero la idea era como llamarle a este conversatorio lo que la pandemia nos dejó, algo así, pero, pero no lo quisimos poner así en el afiche porque no es tan original tampoco, ¿no? Pero un poco esa es la idea, ¿no? Reflexionar un poco lo que nos dejó, qué aprendizajes o qué reflexiones nos han quedado de todos estos desafíos, sobre todo desde la mirada de quienes están dirigiendo las escuelas, porque aquí yo creo que se les junta los desafíos que ya de por sí tiene en la actualidad la dirección de una escuela, eh, con un montón de aspectos burocráticos que se han ido instalando, eh, con un cambio en los estudiantes, en la forma de abordar su propia formación, por decirlo así, y por otro lado, en lo que implica eh, tener que dar cuenta tal vez de didácticas o de formas de estructurar las asignaturas diferentes a la que habíamos estado acostumbrados. Entonces, en ese sentido, eh, podríamos conversar en torno a algunas preguntas. Por ejemplo, qué es lo que, cuáles creen ustedes que, y dependiendo, cada carrera tiene desafíos distintos, pero a juicio de ustedes, cuáles han sido como los desafíos más importantes o más difíciles o más complejos que les ha tocado resolver en estos años? ¿Y, y qué aprendizaje eso nos ha dejado? ¿Cómo ven ustedes lo que ha sido ese, ese vuelco que hubo desde hacer el cambio a la docencia remota y después volver a la presencialidad?
no sé si quieren eh, abordar eso o alguna otro tema que les parezca más interesante. Nos parece bien desde mi punto de vista. Leo, ¿empezáis tú, yo? ¿O hay cada uno? ¿Sí? ¿Yo? ¿Qué desafío? Uy. Bueno, yo creo que faltó agregar ahí, Mauricio, que además estamos con un plan renovado en la pedagogía. Ujú. Entonces, además un plan renovado que está pensado, diseñado, planificado en presencialidad y lo tuvimos que empezar en términos en vía remota, con procesos de acreditación sin consideraciones de la pandemia. Eh, yo creo que la vuelta ha sido difícil, yo creo que para todos. En términos en el caso de la escuela, muchos estudiantes con aprendizajes no logrados en estos 2 años o con aprendizajes escasamente logrados. Creo que en el tiempo de las clases en forma remota, creo que tuvimos poco control en relación a lo que se aprendió. Eh, y eso también generó lagunas aprendizajes que yo creo que al regresar a la presencialidad no creo que logramos llenarlas, cubrirlas, y seguimos avanzando. A mí me llamó mucho la atención que en nuestro primer semestre llegamos como que aquí no pasó nada. Y empezamos el primer semestre y vamos con las asignaturas y creo que no fue como la senda más correcta. Creo que en segundo semestre un poco mejor, pero en el caso de la escuela, muchos estudiantes con problemas de salud mental, muchos, muy inestables emocionalmente. Tú hablas con ellos y a los 2 segundos empiezan a llorar de situaciones, no le quiero bajar como la gravedad que para ellos lo pueden tener, pero son cosas que tú puedes resolver. Por ejemplo, una inscripción de una asignatura, por ejemplo, y se desbordan de la nada. Si tú frente a eso no puedes seguir conversando con ellos. Entonces, tú tienes que ir como calmando. Yo creo que eso yo creo que el desafío de volver a la presencialidad tiene que ver con, uno, en el caso, aprendizajes no logrados y que no creo que este año tuvimos tiempo de poder lograr lo que no se logró en estos 2 años. Seguimos avanzando en el plan curricular, problemas de salud mental, muchos, muy débiles los estudiantes en términos emocionales. Les costó mucho estoy hablando de los estudiantes de la escuela, volver, por ejemplo, a trabajos grupales, a trabajos colaborativos, o muy poco tolerantes. Seguir una clase, y eso que son de 70 minutos, también costó. Volver a este esfuerzo. El otro esfuerzo era, no sé, mucho con más apoyo, porque estoy en vía, podía ir revisando mis apuntes, podía ir compartiendo. Ahora en vivo, en directo, no era así, entonces eso le generaba como problema. Creo que eso, no sé, Leonardo, si tú vas por ahí o... Yo dije muchas cosas así saltadas, pero va a empezar a conversar de aquello. Sí, mira, concuerdo con algunos diagnósticos tuyos, Andrea. También yo hago un análisis de como que veo que hay cosas que pudimos aprender también en esta pandemia, que se relacionan mucho con la disciplina nuestra musical y que en las dos carreras que tenemos, en las tres carreras que tenemos, los alumnos y los profesores pudimos desarrollar, por ejemplo, mayor dominio en las tecnologías, o sea, desde aprender a grabar, ¿no? Desde mejorar en ese dominio de eso, desde editar videos y después analizar esa práctica instrumental. Yo lo digo desde el caso que yo tengo, soy violinista, entonces en la disciplina instrumental eso nos ayudó bastante. Por supuesto que todo formato cansa. Entonces, después cuando hemos vuelto a la presencialidad, por supuesto que hay cosas que no se pueden solo hacer por un computador. Entonces, hubo que hacer muchas adecuaciones en cuanto a que la técnica uno la puede observar por una pantalla,
pero cuando uno llega ya al momento de las clases, se puede percibir que el micrófono tomaba de una forma y no era lo mismo que en presencial, y la gestualidad corporal tampoco era lo mismo. Entonces, si bien pudo suplir un vacío que si no hubiera habido formación, fue una forma de mantener ese contacto, de seguir avanzando, pero nada puede reemplazar lo presencial. Concuerdo con lo que dice Andrea de que se perciben, bueno, muchas dificultades de salud mental, que hemos estado, yo en mi caso he estado muy atento a poder asistir, a ayudar a los estudiantes. La universidad ha generado mecanismos al respecto y eso ha funcionado, yo creo, bastante bien, pero sin embargo uno puede llegar hasta cierto punto, y sobre todo a quienes lo solicitan o a los estudiantes que así quieran recibir esa ayuda. Pero uno observa también que hay otros que tienen dificultad, pero no puede conversar, pero pueden ser más reticentes a recibir esa ayuda. Y es un tema que todavía está muy presente y que yo creo que todavía no se supera. Ahora yo creo que a final de este semestre podremos hacer como equipo de las carreras de música, un análisis más acabado de cuánto se perdió en los conocimientos, porque es cierto que sí se ha perdido, pero probablemente en el periodo de un año yo creo que se ha podido hacer se ha podido mejorar en eso, se ha podido trabajar en eso, pero magnificar eso y tener probablemente hay algún porcentaje mayor de reprobación en algunas asignaturas, y yo creo que son números que hay que observar y que estar atentos a poder hacer algunos ajustes, quizás curriculares también, para poder suplir algunas falencias en la formación. No es menor para los alumnos de tercer año que partieron en casa, ¿sí? En pandemia, y estuvieron los 2 primeros años y este año eran como mechones. Y para los alumnos de cuarto, que estuvieron el primer año hasta octubre, después tuvo el estallido social y pudieron hacer una culminación de año bastante particular, y después entraron a 2 años así. Por lo tanto, quienes estaban en cuarto año en este año habían tenido 8 o 7 meses de clases presenciales, que yo creo que, bueno, se percibe, ¿no? Muchos colegas me lo comentan, sobre todo en las clases colectivas, dificultad de algunos estudiantes en poder expresarse bien en las clases, en participar adecuadamente, que son situaciones que se van madurando a medida viene el avance curricular, ¿sí? Entran en un primer año y van formando esas habilidades. Y claro, por supuesto, podría decirse que en eso hacía falta trabajo, pero se ha ido avanzando durante este año y espero se pueda recuperar el tiempo y tengan una excelente formación de aquí hasta que salgan de las carreras, ¿no? Más o menos por ahí va el análisis. También vi como una ventaja que con el andar de la pandemia hubo un afán muy colaborativo entre muchos académicos, y pudimos en nuestras clases recibir a través de la tecnología a profesores invitados de otras universidades que participaron en nuestras clases o quisieron compartir con los estudiantes, y eso fue gratificante, y yo creo que queda. O sea, si bien siempre las videoconferencias han estado, una colaboración de ese tipo me parece muy positiva, y que no se necesitan mucho más recursos que un computador. Y bueno, y si se puede planificar algo a futuro con esa persona que pueda venir acá, me parece genial. Pero yo tuve la visita de académicos que están en Alemania, en España o en otras partes del país, y eso fue un aprendizaje muy, muy importante para los estudiantes. Por supuesto que el formato se fue agotando, y la interacción era un tema a resolver, y eso se vio en los primeros meses de vuelta, ¿no? Y por supuesto que se ven algunos vacíos en los contenidos, y ahí podemos estar totalmente de acuerdo con Andrea.
Bien, bien. Estamos en esta última actividad del CAT, estamos conversando con Andrea Vega, directora de la Escuela de Educación, del Departamento de Educación, y con Leonardo Godoy de la Escuela de Pedagogía en Música, ¿no? Estaba invitado también Horacio Simonovich, pero no ha llegado. Le escribí, me dice que tuvo un problema, así que probablemente no nos va a acompañar, ¿ya? Estamos conversando acerca de los desafíos y las cosas que pasaron de alguna manera durante la docencia remota y que nos han quedado como aprendizaje o como reflexiones ahora en el presente. Yo comparto ahí como ejes, ¿no? En el plano de la salud mental que se vio muy marcadamente ese deterioro y todavía, digamos, no es algo que se haya superado y que probablemente, yo creo, mi opinión a partir de todos los diferentes papers que he leído, que es un problema que ya venía creciendo antes de la pandemia lo agudizó nomás, pero no es algo o sea, la pandemia es como el amplificador, pero no es la causa de ese problema de salud mental en las generaciones más jóvenes. Yo creo que es algo que nos va a acompañar y que va a ser un desafío importante porque va a ser un elemento que va a estar compitiendo, eh, bueno, primero con la calidad de vida de los estudiantes, ¿no? Pero también y eso va a afectar a su motivación y a su disposición por los aprendizajes. El otro eje que veo yo es el eje tecnológico y ahí hay cosas buenas y cosas malas, yo creo. Incluso yo creo que hay más cosas buenas que malas, ya. Porque, por ejemplo, muchas de las clases que se hicieron en tiempo de pandemia quedaron grabadas y están a disposición. Yo siempre les paso el enlace a esas clases a los estudiantes nuevos y queda la posibilidad de revisar una clase completa ahí. Eh, para reforzar o para recuperar si es que no pudieron venir a clase. Eh, lo que decía Leonardo, esta posibilidad de invitar a colegas, que se nos abre y yo creo que permanece. A lo mejor la motivación de los profes ya no va a ser la misma, pero siempre van a haber profesores motivados, interesados en colaborar en alguna clase, en alguna sección, y a veces hay profesores con harto que aportar, digamos, ¿no? Profesores como bien especiales desde el punto de vista ya sea de lo que aportan, de lo que hacen, o muy carismáticos también para motivar a los estudiantes. Entonces, creo yo que eso es algo valioso. Y en lo tecnológico, un poco al margen de la docencia, pero también a mí me ha pasado que nosotros, en los grupos que teníamos con académicos, con colegas, con investigadores a nivel nacional, eh, éramos súper reacios a juntarnos de manera virtual, pues siempre preferíamos, aunque imagínate lo que significa de Erika Magallanes de repente tener los pasajes para poder juntarnos en Santiago en una reunión presencial, una reunión de 2 o 3 horas, o a veces una reunión de 1 hora, digamos. En cambio ahora ya ese tránsito se hizo súper fácil con la pandemia y ahora es lo más natural juntarse en una reunión solo un ratito en algún momento del día. Y eso yo creo que facilita mucho las cosas. Es más, por ejemplo, nosotros en el equipo CAT nos juntamos por Zoom y muchas reuniones que a veces tenemos con colegas, incluso aunque los colegas están en la misma oficina al lado, nos juntamos por Zoom. Es mucho más rápido, mucho más cómodo, sobre todo para resolver cosas bien puntuales. Muchas veces con estudiantes, cuando antes teníamos que hacer asesoría, era súper complicado ponernos de acuerdo, que ellos pudieran venir, yo poder estar en la oficina. Y ahora nos juntamos por Zoom 15, 20 minutos y yo no les resuelvo el problema que tienen y no se requiere de tanto desgaste, digamos, de coordinación. Entonces yo creo que hay cosas interesantes que podrían quedar y comparto eso, ¿no? Que hay en el eje tecnológico, hay otras cositas. Pero hay otras cositas del eje tecnológico que no sé, me gustaría también ahí preguntarle, ¿no? Y a quienes quieran participar, no solo a la directora y al director, sino que hay otros temas que se abren con la tecnología que ya tiene que ver con el uso de software didáctico, qué sé yo, que más o menos, con más o menos urgencia tuvimos que aprender a usar, ¿ya? Pizarras interactivas, no sé, encuestas online, y muchas de esas cosas yo creo que siguen siendo útiles
sigue siendo vigente independientemente que después volvamos a la presencialidad, ¿cierto? Entonces ahí creo que hay un eje también que está por explorar o por decantar, pues yo no sé qué visión tienen ustedes de eso o cómo lo proyectan. Yo quisiera contar una cosita ahí, Mauricio, también, que quiero preguntarle tanto a Leonardo como a Andrea, eh, mm, sobre lo mismo que Mauricio está resaltando, que ustedes han observado que se conservó algo dentro de la docencia, puede que sí, puede que no, ¿ya? Que a lo mejor se han detenido a que replantear algunas estrategias que se pueden hacer a través, ¿no es cierto?, con el apoyo de la tecnología. ¿Por qué lo digo? Porque se me viene un recuerdo de un congreso de música que participé hace un par de años atrás, donde me llamó mucho la atención a un grupo de profesores, eran brasileños, que parece que lo organizaba Brasil en ese tiempo. Entonces me llamó mucho la atención en el grupo que estaba yo ahí exponiendo, cómo ellos solucionaron el, eh, es- para que estudiantes de sectores muy lejanos de Brasil pudiesen estudiar música. Como Brasil es tan grande, entonces hicieron un programa de estudio online de música y dieron los resultados después de 5 años y mostraron cómo fuera el trabajo. Y me llamó mucho la atención eso porque no estaba dentro de mi dimensión. Entonces ahí mostraban cómo eran sus exámenes de grado, cómo ellos mandaban sus videos, ¿no es cierto?, de examen. El examen de grado sí tenían que viajar, esa era como una condición, o sea, ir en vivo, pero todo su proceso fue todo online. Entonces mostraron ejemplos de lugares ahí en el mapa que eran lejanos y que estudiantes salieron como profesores de música o instrumentistas y me llamó mucho la atención. Entonces, en base a eso, no sé si Leonardo igual me podría ahí a lo mejor dar una opinión, o también Andrea en tanto de educación, que es lo que puede observar ella. Sí, Andrea, como quieras. Voy yo. Sí, mira, yo creo que mucho de lo que utilizamos ha quedado y me parece una ventaja porque podemos variar las metodologías, podemos utilizar algunas tecnologías en ciertos puntos del aprendizaje, ¿sí? Una videollamada o una buena grabación va a ayudar mucho también a poder ir registrando, por ejemplo, partes del proceso de aprendizaje y podemos ir analizándolo. Y yo creo que eso de escucharse, por ejemplo, a los intérpretes o a los licenciados en música o a los mismos profesores de música, en distintas partes del proceso pueden darse cuenta y pueden tener más claro cuando después enseñan cómo uno va avanzando y tener una visión crítica de su quehacer. Ahora, yo creo ahí que nos suma mucho, pero en el caso de la disciplina musical hay cosas que difícilmente se puedan suplir, porque por ejemplo el sonido ya al pasar por el computador ya te comprime el sonido. Y es diferente, no es algo que se pueda suplir, yo creo, la presencialidad en ciertos aspectos, pero sí puede complementar a un aspecto formativo. Por ejemplo, si tenemos un estudiante que está lejos y ir alternando sesiones, yo no lo vería tan lejano, ¿sí? Pero a mí me parece que todo fue un aprendizaje, ¿sí? Ahora, el modelo si es que fuera, por ejemplo, solo online, yo lo vería problemático porque hay cosas que sí o sí hay que hacerlas en presencial, sobre todo las cosas de postura, en el aprendizaje instrumental o musical, pero yo creo que sí hay ciertas asignaturas del currículum que podrían adecuarse bastante bien a una modalidad remota, ¿sí? Yo lo miro desde las asignaturas que yo dicto, que son como más procedimentales y de instrumentos. Ahí lo veo más, con más dificultad,
pero sí se pueden complementar mucho el quehacer. O sea, por ejemplo, hacer un buen video para un estudiante, una prueba para cerrar una unidad era ejecutar una pieza musical, ¿no? Entonces, para hacer un buen video, probablemente el trabajo del estudiante fue mayor que ir a la clase y tocar la pieza. O sea, porque para grabar bien una pieza de 5 minutos, probablemente hay que invertir una gran cantidad de tiempo grabando, después observando el video, y mientras observa el video, probablemente él iba a hacer todo un trabajo de aprender, de autoevaluarse, de corregir, que si no hubiera estado ese procedimiento no lo habría hecho. Entonces, muchos estudiantes aprendieron mucho de eso y lo siguen manteniendo hasta hoy en día, e incluso como profesor uno lo utiliza, ya vamos a alojar estos videos aquí, los vamos a dejar y vamos a ir viendo cómo está el proceso de tu primer mes con esta obra, el segundo, el tercero, y después analizamos el semestre completo, cuáles son los avances, en qué nos detuvimos, en qué caminamos, en qué no. ¿No? Entonces yo creo que son cosas que se quedaron y que hoy en día como que ya es imperativo usarlas, hay que utilizarlas. ¿Sí? No podemos quedar tan ajenos a eso. Sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Leonardo en términos, yo creo que del tiempo que nos pasamos en pandemia, creo que aprendimos a valorar la presencialidad. Nosotros construimos aprendizaje en la interacción con el otro, o sea, la riqueza es justamente esto. Creo que ahora tenemos mayores competencias en el ámbito tecnológico, lo veía cuando ustedes decían que nos ha ayudado. Nosotros tenemos Ovalle, por ejemplo, que era siempre un problema que si ellos venían para acá, nosotros íbamos para allá, tiempo, pasaje, tiempo generalmente escaso. Ahora es ya, nos juntamos por Zoom y articulamos Ovalle La Serena sin ningún problema y eso fluye, se da natural, como hubiese estado. No nos dan miedo las cámaras, nos hace natural, se cae, te quedas congelado. Primero era espantoso, ahora da lo mismo, te vuelves a conectar y aquí no ha pasado nada. Entonces, eso ha sido, se ve un poco más natural. Pero en el caso también de nosotros, lo que dice Leonardo, se requiere la presencialidad. La tecnología por la tecnología ni una posibilidad. Se requiere el acompañamiento. Yo creo que las cosas que hemos aprendido es, por ejemplo, si yo hago, en el caso de las carreras nuestras, puedo observar un video de clase, se requiere la interacción con el profesor, ir monitoreando y revisando lo que estamos observando. El video por el video no nos sirve, pero sí nos ayuda a complementar. Nuestros colegas han trabajado, por ejemplo, con instrumentos, con alguna de estas encuestas, mayor facilidad yo creo que ahora para la plataforma, el subir clases, como ya sí, le subo las clases sin mayor problema. Antes era como, cómo nos vemos, cómo estamos, cómo hablamos, era un poco más estresante, ahora no, esto se da más natural, pero siempre creo que lo tecnológico debe ir acompañado con un monitoreo, con un proceso de análisis de lo que estamos revisando, para qué me sirve esto, cuál es el propósito educativo que tiene, cómo yo lo relaciono con los resultados, los aprendizajes de las diferentes asignaturas. La tecnología sí está al servicio nuestro, creo que es un recurso que se agradece. Yo creo que lo hemos aprendido, pero siempre y cuando requerimos este acompañamiento, el propósito que tiene, cómo me respaldan mis acciones pedagógicas, lo que voy a usar como tecnología. Y yo creo que también los estudiantes, a pesar que son más tecnológicos que nosotros, en términos que ellos manejan muy bien las herramientas, también tenemos que enseñarles a usarlas de forma pedagógica. Cuando yo les digo si el teléfono nos sirve cuando no sabemos algo, podemos consultar, no es solamente para whatsappear. Yo le digo, también es un recurso tecnológico, hay que usarlo también de alguna manera es un recurso que nos ayuda a adquirir un concepto, algún elemento que estamos medio no sabemos muy bien. Yo digo, acá está el teléfono, lo pueden usar. Los estudiantes pueden tomar apuntes con sus
celulares, sacan fotos, y también enseñar todo lo que significa la cosa más ética y valórica en términos de los usos de las tecnologías. También yo creo que eso es importante de revisarlo. Creo que también cuando hablábamos de desafío tiene que ver con aquello. Cómo tú llegas y copias algo, cómo tú llegas y sacas foto o grabas sin pedir la autorización. Y después estamos ahí, nos suben a los videos y uno se sorprende con que apareces tú en video y a lo mejor muchas veces no tienen ni siquiera la autorización. Yo creo que es interesante, pero también tienen que tener criterios técnicos, criterios pedagógicos y también criterios éticos. Eso yo creo que podríamos también en algún momento conversarlo, en algún momento revisar aquello, nosotros como profesores y también con nuestros estudiantes. Qué interesante lo que planteas, Andrea, sobre todo al final, porque también esto que irrumpe nos pone en un escenario, por decirlo así, de un encuadre ético que no teníamos antes. Incluso en el mismo documento de reglamento, ¿cómo se llama el reglamento estudiantil? El documento... ¿El reglamento del régimen de estudio o no? Claro, claro. Ese reglamento, estos aspectos no lo regula. No regula, y a lo mejor debería ya empezar a incluir estos aspectos, ¿no? Del manejo de información, y de lo que es la propiedad intelectual del profesor también, ¿no? A veces una simple foto de algo que está en la pizarra es algo que el estudiante no tiene derecho a copiarlo y a compartirlo por redes, es tu propiedad intelectual. Así lo veo yo, a lo mejor estoy equivocado, no sé, pero estas cosas deberían estar claras en algún tipo de normativa o reglamento que encuadre esa relación. Eso es un tema interesante, como tú dices, es para conversarlo en un momento per se, digamos, ¿no? Hay otro tema que creo yo también que es más complejo, pero que no deja de ser interesante. Y este año estuvimos con menos contenido, hubo una especie de simplificación de contenido y además de tiempo, ¿no? Y no sé qué opinión tienen ustedes de qué es lo bueno y lo malo de eso, ¿no? O si le ven algo bueno, el desafío que ha sido. O sea, yo he escuchado comentarios de académicos bien opuestos, porque algunos dicen, no, los currículos están tremendamente saturados de contenido, entonces hay que podarlo un poco, quedarse en lo básico, en lo esencial, y eso enseñarlo bien. Y otros no, dice, es que los estudiantes no pueden titularse si no tienen cubierto esta cantidad de contenido, ¿ya? Entonces no se puede podar nada y mientras más elementos de orden, mejor. No sé qué opinan ustedes de eso, no es que vayamos a llegar aquí a una solución, sino que para conversar, ¿no? Dicen nosotros dos o todos, todos juntos. No ustedes dos nomás, pues, no ustedes dos nomás. Ustedes son los invitados que de alguna manera nos ayudan a ir sacando estos temas de reflexión, pero yo creo que esta es una forma de interpelarnos a todos. Es una reflexión que está abierta, yo creo que no tenemos soluciones y no la vamos a tener tan pronto tampoco. Yo creo que depende mucho de los contextos, del tipo de asignatura, de la carrera, de lo que se está enseñando. ¿Sí? Ahora, mi opinión personal es que eh, el que manda siempre es ¿cómo se llama? El perfil de egreso, ¿cierto? Y en función de eso se pueden o no tomar decisiones de qué contenidos son elementales o no. Pero yo lo veo en el caso de psicología, en que cada año son más los contenidos, los campos que se abren y los conocimientos que de alguna manera van decantando. Y por otro lado, la carrera se acortó, antes eran 6 años, ahora son 5 años, que además a la universidad tiene súper estandarizado la cantidad de créditos y de horas, digamos, de asignatura, que era imposible poner todo lo que a todos nos gustaría que estuviera ahí. ¿Sí? Entonces, y por otro lado, se pone más énfasis en que la formación es una formación de habilitación inicial, ¿no? Entonces,
te deja abierto, ¿cierto? Porque no es en blanco y negro, siempre se puede achicar más, pero ¿cuánto más, ¿cierto? Y de esos contenidos, ¿cierto? ¿Cuáles son los verdaderamente esenciales para formarlo? Es una tremenda discusión. Pero la pregunta que yo me hago y que lo hago en función de la asignatura, ¿cierto? Es que se hizo difícil poder formar relativamente bien cosas complejas con menos horas de clase. ¿Sí? Y a pesar de que uno reduzca la cantidad de contenido, eh, eh, a veces siento que es tan reducido que hay cosas que son importantes que los estudiantes sepan que no se alcanzan a ver. ¿Sí? Entonces, eh, es como un poco la sensación. Ah, y a eso súmale lo que ustedes decían antes también, que, por ejemplo, en psicología es súper importante la capacidad de los estudiantes para escribir, para redactar, ¿cierto? Y eso se perdió también durante, o sea, constatamos que los estudiantes no tenían las mismas competencias para escribir, para redactar ideas, ¿cierto? Para expresar ideas por escrito, que las que tenían antes de la pandemia. Entonces, eh, hace que ya incluso formar menos contenido de los que formábamos antes, incluso eso ya sea difícil. Entonces, bueno, yo aquí no sé si ustedes saben que hay alguna, si el próximo semestre vamos a volver con el mismo esquema o si se va a volver a las horas de 45 minutos. No ha llegado a formar, pero por lo que nos, porque yo también pregunté a docencia y nos señalan que al menos el primer semestre vamos como este año, con 70 minutos. Ya. Con 70 minutos de clase. No sé, los tiempos igual son relativos. Si tú haces una buena gestión de tus 70 minutos, podría ser, pero tiene que estar bien diseñado, bien planificado y ser bien consciente de conocimientos previos, y yo creo que se requiere una muy buena planificación. Si pensamos contenido por contenido, se podrían reducir. Piensen que en el sistema escolar se hizo algo histórico que nunca había sucedido a nivel nacional en el hecho de, o a lo mejor yo no sabía, pero se hizo una priorización curricular, donde se tomó el currículum que está igual que el nuestro, con muchos contenidos, está extremadamente, tiene demasiados contenidos, y se hizo una priorización curricular. No, yo creo que al igual que el sistema escolar, a nosotros requerimos evaluar cómo vivimos este año, evaluar cómo trabajamos este año en términos de resultado de aprendizaje, lo que hemos logrado, si realmente se logró en los 70 minutos de clase. Además, con problemáticas de inasistencia. Yo tengo estudiantes con menos de 30% de asistencias en clase. Entonces, eso también estamos formando a profesionales con esa cantidad de tiempo de venir aquí a lo presencial, que en lo presencial, en este caso en los 70 minutos, nos jugamos los aprendizajes. Entonces, la interacción con los otros, lo que tú puedas orientar, monitorear como profesor, la colaboración con sus compañeros, las preguntas que hacen los compañeros, sus compañeros, qué sé yo. Pero también venimos de la pandemia también con adecuaciones curriculares. Entonces, en algún momento nos vamos a sentar y nos vamos a decir esto es lo que no se logró y qué vamos a hacer. Yo supongo que no podemos hacerlo al final de cuando termine esta cohorte, no lo podemos hacer. Yo creo que porque no vamos a tener tiempo para poder recuperarlo. Los 70 minutos, si tú lo gestionas bien, tal vez. Si lo pensamos solamente contenido, no creo que sea tan complejo, pero no olvidar que yo me imagino, Mauricio, cuando tú dices contenido, tú hablas en el contenido lo más amplio, porque no solo nosotros enseñamos contenido, nosotros desarrollamos ciertas competencias o habilidades. Y eso cuesta mucho más. Y eso cuesta mucho más. Entonces, además de nuestros estudiantes,
vienen con algunas debilidades. Entonces, además de los contenidos, las competencias propias de la carrera y de la asignatura, hay que ir reforzando en temas, no sé, pues, de comprensión lectora, redacción, y muchas otras habilidades que no sé si los 70 minutos está para aquello. Yo pensaba de qué manera equiparar o complementar estas habilidades, no sé, yo pienso así como algunos talleres que les permitan a los estudiantes desarrollar un mejor vocabulario, una mejor redacción, competencias que son para educación superior, yo creo que casi como básicas. Y no las tenemos, se desarrollan muy poco. Y además tienes que enseñar contenido o desarrollar las competencias que está en la asignatura. Entonces, y además no vienen a clase. Entonces, eso me preocupa. Georgina levantó la mano. Sí, sí. Gracias, Tiene la palabra. gracias. Sí, es que no abro porque está entrando y saliendo gente y yo me pongo la mascarilla y todo. A mí me parece muy interesante lo que se está planteando como una reflexión en torno a qué pasó en estos 2 años. Todos sabemos la situación compleja, pero yo quisiera hacer 2 cosas. Primero, los resultados de nuestros estudiantes en la prueba que dan los profesores logran un promedio por sobre, o sea, un promedio por sobre el promedio nacional, pero eso es muy bajo, porque el promedio nacional es 4. Así que ya veníamos con una falencia en cuanto a alcanzar este perfil de egreso. Uno puede discutir o no las evaluaciones, pero nos están dando una información muy interesante. Segundo, comparto con lo que dicen ustedes, el perfil de egreso mandata lo que se debe enseñar y qué de este perfil deben alcanzar nuestros estudiantes. Pero además hoy día están entrando la gran diversidad del estudiantado. Eso implica que tenemos que hacer más esfuerzos como Universidad del Estado, y implica también contratación de profesores y jornadas completas, porque el profesor que entra y sale no alcanza a atender a ese estudiante, no alcanza a hacer una diversificación de su docencia. Tan simple, estoy pensando, un estudiante que se le solicita un 50% de tiempo más para su evaluación, el docente que viene por el minuto a hacer la clase y se tiene que ir, no puede hacer la inclusión si estamos siempre poniendo parches curitas. A mí me parece compleja la situación, creo que a nivel nacional no se ha estado a la altura, lo dice el secretario general de Naciones Unidas, el planeta no estuvo a la altura en educación, hay muchas falencias. No comparto que los estudiantes manejen tecnologías para el aprendizaje, manejan tecnologías para las redes sociales, pero para aprender carecen de esas habilidades, y sí siento que no estamos dando respuesta como el sistema de educación superior, porque esto se repite en América Latina, lo que nos ha ocurrido a nosotros, estudiantes descompensados, vacíos de contenido, pocas habilidades sociales para vincularse con otros pares. Lo conversábamos con la profesora Maruja hoy día, decía, no hay estudiantes que ya están egresando, no tienen la habilidad de comunicación oral en el ambiente formal. Entonces, es complejo, ¿no? O sea, eso nos demanda un gran desafío de repensar nuestra educación para formar profesionales y no caer en ir colocando parches y después generar estos comercios de la educación, que los postítulos, los posgrados, qué sé yo. Gracias. Gracias, Georgina. Bueno, está abierta la palabra para quien quiera participar con su opinión, con su reflexión. Está claro que no es algo que vamos a resolver acá, está más bien la invitación para ir poniendo los temas, tal vez, para que podamos reforzar a veces nuestras propias reflexiones, y será en otro espacio, en otro momento donde se tendrá que resolver. Mauricio, sí, Claro. en el ámbito disciplinar de la música,
yo creo que se ve muy afectada por la merma en la cantidad de minutos de horas de clase, ¿no? Se necesita para poder desarrollar lo básico, porque los programas ya hace un tiempo ya vienen cada vez aligerándose más o menos de cuando uno aprendió, ¿no? Entonces te enseñan cosas básicas y al hacer una reducción o adecuar los contenidos, se pierde y ya estamos en la encrucijada de poder entregar profesionales con vacíos que son importantes. Entonces yo creo que es necesario volver en el caso disciplinar, en lo particular de la música, creo que, y yo creo que en todas las carreras, a una normalidad horaria, proteger los horarios de clase también, porque de repente aparecen muchos horarios protegidos, y esa pérdida, los profesores, representando lo que ellos me comentan en consejo de carrera o en las comisiones, son sustanciales. O sea, hay que proteger los espacios de docencia, ¿no? Que son necesarios y son acotados, ¿sí? Yo creo que las carreras ya han estado bajo una nueva estructura, las que están renovadas, está todo bien acotado, está todo bien cerrado, pero si eso además se vuelve a intervenir, ya sea con estas adecuaciones horarias, va peligrando que los estudiantes tengan las competencias necesarias para desarrollarse profesionalmente, más allá de que la educación hoy en día se ve y se percibe como que lógicamente uno tiene que después especializarse en posgrado, etcétera, pero yo creo que estamos en un punto crítico ahí. Yo creo que deberíamos volver un poco a normalidad con horario y esas cosas, proteger las clases y hacer ver a los estudiantes la importancia de venir. Pues, o sea, también lo que decía Andrea, esos estudiantes con bajo porcentaje de asistencia, bueno, hay muchos casos, uno va resolviendo, pero hay que hacerle entender también que es muy importante que asista, que participe, que aprenda a expresarse, como decía Georgina, ¿no? Que tenga una correcta expresión oral, que sea capaz de debatir, de escuchar, de confrontar ideas, que es el momento y el lugar para aprenderlo, para que después tenga un buen desarrollo profesional. Genial, Leonardo. Mira, a mí me hiciste pensar en dos cositas. Una es como más, más en relación a lo que decía también Andrea, de que estamos formando competencias y que la competencia obviamente requiere mucho tiempo y ahí también hay, aparte de las horas de clase, hay horas de trabajo autónomo, ¿cierto? Y que tampoco los estudiantes tienen mucha autodisciplina o tienen mucha capacidad para trabajar autónomamente en un trabajo sistemático para ir desarrollando una habilidad que no es como estudiar de memoria algo, sino que es algo que tienen que ir aprendiendo gradualmente. Y también eso es complicado porque no todos los estudiantes tienen esa disciplina como para lograr esa competencia. En música, el desempeño es evidente, digamos, en la tarea cuando tienen que aprender un instrumento, por ejemplo. Pero yo creo que hay equivalentes en las demás carreras igual. Y aunque la retroalimentación no es tan visible, pero es el mismo proceso, yo creo. Y no está. Y lo otro que me queda un poco la reflexión de esto del concepto horario protegido, y me preguntaba, ¿protegido de qué? Digamos, es como la ironía de que un horario está protegido de que le hagan clase, como si hay que protegerlo, no sé si me explico, como si fuera algo corrosivo, dañino, así. Me llama la atención eso, ¿no? Es como que hay que darle una vuelta a la idea, ¿no? Mira, a mí se me pasó la hora volando, ya son 2 minutos para las 4, entonces me gustaría pedirles que les pusiéramos unos 10 minutitos más como para ir escuchando algunos otros aportes y como ir cerrando esta reflexión, ¿ya? Carlos, a lo mejor tú quieres hablar o algo, o leo tu comentario. Carlos dice, la renovación curricular no contempló el conjunto de contenidos relevantes para lograr el perfil de egreso y luego determinar las asignaturas. El proceso se hizo al revés, se determinaron las asignaturas y cada cual puso los contenidos. ¿Eso en el contexto de qué, Carlos? De la formación de profesores, de la renovación curricular.
Yo creo que ese es un gran tema del que estamos hablando, independiente sea vía remota o presencial. Porque el hecho de hacer una priorización curricular, como dice el ministerio, yo creo que ese es un problema de la formulación, de la renovación curricular y otras formulaciones de planes de estudio, especialmente en la pedagogía. Entonces, cuando se hace esto, primero se determina el perfil de egreso y luego se dice con qué contenido actitudinales, procedimentales o conceptuales, con qué contenido vamos a lograr que sea capaz de enseñar A, I, O, U, por ejemplo. ¿Con qué contenido va a enseñar eso? Una vez que tenemos claro esos contenidos, después se dice, la asignatura se va a llamar de este tipo. Y aquí hemos hecho el proceso al revés. Entonces eso nos ha complicado un poco al momento de decir cómo priorizamos. Porque cada uno le ha puesto los contenidos que estime necesario. Yo creo que algunas asignaturas incluso señalan a qué contribuye, a qué característica del perfil de egreso esa asignatura contribuye. Y ese es un problema que tenemos ahora. Y lo otro que creo que va a ser importante, a lo mejor, es hacer un análisis y podría ser el momento de identificar con claridad el tema de las metodologías de enseñanza. Porque en esta vía remota, lo más probable es que haya sido una especie de enseñanza a distancia o aprendizaje a distancia que no se diferencia de una metodología presencial. Entonces, a veces uno puede grabar un video, pero es una clase positiva. Eso habría que hacer una revisión y para que vamos mejorando la situación, porque si no la mejoramos pronto, esto en el caso de las pedagogías, esto se va a seguir afianzando y los estudiantes van a hacer las clases como a ellos se las hicieron en el colegio. Entonces, realmente, como hay una crisis tan terrible en el sistema educacional escolar, no sé si estos estudiantes, una vez que ingresen, van a poder ayudar a superar esa crisis. Gracias, Carlos. ¿Hay más comentarios, reflexiones? Sí, yo totalmente con lo que señala el profesor Ramos, en términos creo que es una buena oportunidad que tenemos y debemos aprovecharla en el hecho de, vamos a tener que en algún momento sentarnos a analizar y a estudiar, a revisar lo que hemos hecho en este plan renovado y hacer los cambios necesarios, pero no podemos esperar, si bien es cierto por un reglamento, por la reglamentación o por este documento de gestión curricular que es institucional, que dice de la cohorte +1 para poder hacer los cambios, pero no podemos esperar el mes antes para poderlo hacer. Yo creo que ya tenemos algún tiempo recorrido, llevamos cuántos años de la renovación curricular, de lo que hemos aprendido, y yo creo que hay que empezar a revisar cómo nos ha ido en relación al plan renovado, independiente de que 2 años estuvimos en pandemia. En no presencial, siendo un plan dado para la presencialidad, entonces hay que empezar a revisar para poder hacer los ajustes. Nosotros nos hemos dado cuenta de ciertas asignaturas de énfasis, como dice muy bien el profesor Carlos, esto no es antojadizo lo que vamos a incorporar en nuestros programas de asignatura, tiene que ver todo nuestro quehacer, tiene que ver con el perfil. Por lo tanto, creo que se nos viene una tremenda oportunidad de poder revisar y ir mejorando y adecuando lo que hemos hecho en este tiempo. ¿Carlos? Yo también quiero hacer 2 cosas. Uno, respecto de la CNA, que evalúa programas presenciales, lo evalúa de manera remota. Y una de las cosas que pareciera ser que encontró interesante es la infraestructura que usa la carrera nuestra para las clases. Entonces le encontró que estaba perfecto. Pero no sé cómo lo hicieron. La universidad puede mostrarle una foto bonita, a lo mejor no es, la saca de internet, una sala súper lujosa hasta con alfombra. Pero efectivamente eso no existe.
Y eso no hemos sido capaces de cuestionar a ese organismo que evalúa y determina, ¿no es cierto?, qué tan buenas o malas son las carreras. Y lo otro, yo creo que también es importante hacer una revisión bastante seria y técnica de los planes de estudio de formación de profesores. Hay dos asignaturas que aquí estaban en el presente por la queja que tienen sobre las habilidades de comunicación y oral y escrita, pero las carreras tienen una asignatura que se llama comunicación oral y escrita, destinada al desarrollo de esas habilidades de los estudiantes, no para enseñarlas, sino que para su desarrollo personal. Y lo mismo tienen desarrollo de habilidades de pensamiento. Yo no sé si efectivamente en un curso aislado del currículum puede lograr ciertas habilidades. Que además, no sé si están bien descritas en el perfil de egreso. A lo mejor no hay ningún indicador del perfil de egreso que apunte, al cual contribuyen esas. Concuerdo ahí con lo que dice Carlos, deberían ser habilidades que deberían ser trabajadas transversalmente, no solamente Sí. en una asignatura, ¿no? Y bueno, y también concuerdo con lo que dice Andrea, de que tenemos muchos insumos, por ejemplo, ahora los resultados de los cursos, en el cual tenemos un trabajo ahí como con comisiones, de empezar a trabajar, de empezar a vislumbrar qué funcionó en la renovación que hicimos, qué está evidenciando algunas falencias o qué no está siendo tan efectivo para los estudiantes. Y el momento también los resultados de la END, ¿sí? Y que nos pueden dar luces de cómo mejorar los programas, que al final está dentro del marco del autoestudio que hay que ir haciendo constantemente e ir haciendo ajustes, que yo creo que es parte de nuestro trabajo para poder hacer mejores programas y tener mejores profesionales a futuro. Gracias, Leonardo. Bien, ya estamos llegando a la hora de término. Quiero ofrecer por última vez la palabra a ver si alguien quiere contribuir con algún otro comentario o reflexión. Y si no, vamos a ir cerrando nomás. Ok. Leonardo, Andrea, yo les agradezco mucho en nombre del CAT, en nombre de la facultad, su disposición para poder acompañarnos y acoger esta invitación media loca, así a algo no muy claro, ¿no? Decir, ¿con qué chichita me estoy curando a la aceptar la invitación? Espero que para ustedes haya sido grato también estar acá. Ha sido un aporte que, sí, mira, yo creo que uno nunca, a lo mejor es un problema mío, pero la posibilidad de juntarse a reflexionar, a conversar y de alguna manera compartir con otras personas algunas preocupaciones, temas, reflexiones sobre lo que hacemos, es tremendamente importante. Yo lo considero que es algo importante en nuestras praxis, en nuestra vida cotidiana, es mantener una actitud de reflexión permanente sobre lo que hacemos, ¿no? Pero el día a día, y este abordaje a veces medio burocrático que tiene el trabajo mismo, ¿no? De ir rindiendo cuentas, ir haciendo cosas y que a veces no hay tiempo ni para respirar entre una cosa y otra, nos quita esta posibilidad de calmadamente reflexionar sobre lo que hacemos. Y un poco eso es lo que queríamos rescatar nosotros y darnos este espacio y este permiso para hacer esta reflexión y compartirla. No vamos a arreglar ni a cambiar el mundo con esto, pero vamos a orientar, ¿cierto? Y tratar de poner en común, ¿cierto? Algunas reflexiones que probablemente nos van a permitir valorar o poner énfasis en algunos temas que probablemente son relevantes y a estar más preparados y más atentos también para lo que se viene y cómo se va desplegando esto, porque todo esto también pues, son desafíos, son importantes, son problemas, pero también son oportunidades que muchas veces depende de las decisiones que tomemos, a veces los problemas se agrandan más o podríamos contribuir a caminar en una dirección un poquito más sinérgica, ¿no? Porque claramente los problemas son más complejos, pero las soluciones ya no son individuales de cada profesor, a veces son decisiones que se tienen que implementar de manera mucho más coordinada.
Entonces, todas estas reflexiones y estas conversaciones sirven para ir poniendo en común, ¿no?, los problemas, para ir pensando cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes, y van allanando el camino también para cuando se tienen que tomar decisiones respecto de cómo resolverlo. Así que yo les agradezco mucho a ustedes y a todos quienes nos acompañaron hoy día, ¿ya? Y esperamos que en el próximo semestre, digamos, podamos tener una actividad parecida, ¿no? A lo mejor con profesores o con directores de departamento o con los directores de escuela, igual ahí vamos a ver qué es lo que resulta más llano hacer, ¿ya? Muchas gracias, de verdad, que esté muy bien. Muchas gracias Y por la invitación. Gracias, cariño.